Muy bien, vamos a iniciar con los ejemplos de este tema de derivación implícita. Entonces es ejemplos y el tema es derivación implícita. Derivación o diferenciación implícita se refieren al mismo término. Ok, nos pide primero el 1. Dice, bueno, la instrucción es encuentre de y en de x por derivación implícita. Al decir esto, inmediatamente nos restringe a que tenemos que usar la derivación implícita. No podemos despejar y después de realizar la derivación. O sea, en el caso de que se pueda, no hay que utilizar este artilugio, porque aquí queremos practicar precisamente la derivación implícita. Bien, entonces aquí voy a escribir el 1, un poquito más abajo. Dice x cúbica más y cúbica es igual a 1. Ahí está nuestra ecuación. Y de aquí primero voy a indicar las derivadas. Sería la derivada de x cúbica con respecto de x más la derivada de y cúbica con respecto de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de 1. Cada uno de estos términos que están implicados en la ecuación se derivan con respecto de x. Y ahora desarrollamos las derivadas. Aquí nos va a quedar 3x al cuadrado. Aquí nos va a quedar 3y cuadrada de y en de x. O sea, hacemos la derivada de y como si fuera con respecto de y agregamos el de y en de x, que es la derivada de y con respecto de x. Igual a 0. La derivada de una constante es 0. Y luego el siguiente paso sería despejar de y en de x. Hay que dejarlo de un lado de la ecuación, del lado izquierdo. Y todo lo demás que no implique a de y en de x del lado derecho. Ahí está. Y luego ahora sí hay que despejarlo. El coeficiente de y en de x debe ser 1. Me va a quedar menos 3y cuadrada entre... este era x al cuadrado. Y al cuadrado. Ahí está. Y simplifico. Menos x al cuadrado entre y cuadrado. Y esa sería mi respuesta. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Perfecto. Entonces vamos a continuar con los ejemplos. Ejemplo, sería el número 2. La instrucción es la misma, hay que encontrar de y en de x por derivación implícita. En este caso, la ecuación que nos dan es x al cuadrado más xy menos y al cuadrado es igual a 4. Ahí está nuestra ecuación. ¿Qué hacemos primero? Vamos a indicar las derivadas, todavía sin realizarlas, todas con respecto de x. Aquí me quedaría derivada de un producto, me quedaría x por de x de y, de x de x, de 4. Y luego ya realizo las derivadas. Quedaría 2x, aquí me quedaría más x de y en de x. Aquí me quedaría más y por 1, derivada de x con respecto de x es 1. Y luego me quedaría menos 2y de y en de x. Y igual a 0, derivada de una constante 0. Y luego tengo que agrupar todos los términos que involucran a de y en de x. Que en este caso, ¿cuáles son esos términos? Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Los voy a agrupar. Entonces me va a quedar de y en de x, bueno, x, y luego menos 2y. Igual a qué. Todos los términos que no involucren a de y en de x los paso del lado derecho. Menos 2x y menos y. Luego voy a factorizar de y en de x. Me va a quedar x menos 2y de y en de x. Ahí está. Igual a menos 2x menos y. Luego voy a despejar el de y en de x. La primera derivada de y con respecto a x la despejo. Me queda de esta manera.
Está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí está. Y esa sería la respuesta. Para este ejemplo. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo. Aquí está. Voy a realizarlo en otra hoja para que queden completos. Ok, el siguiente ejemplo, el 3, la ecuación es x a la cuarta que multiplica a x más y es igual a y al cuadrado por 3x menos y. Ahí está. La instrucción es la misma, hay que realizar la derivada implícita. Aquí tenemos productos. Lo que podemos hacer es desarrollar los productos y después derivar, o derivar tal cual están los productos. Yo primero voy a desarrollar y después voy a derivar. Aquí va a quedar x a la 5 más x a la 4y es igual a 3y cuadrada x menos y al cubo. Y ahora voy a realizar la derivada. Aquí va a quedar d en dx de x a la 5, la voy a indicar, más la derivada con respecto de x de este producto. Bueno, el producto de una vez lo podemos indicar cómo va a quedar. El producto me va a quedar derivada de x a la 4 por y más x a la 4 por la derivada con respecto de x de y. Igual este producto también lo voy a dejar como 3y cuadrada por la derivada con respecto de x más me quedaría x por la derivada con respecto de x de 3y cuadrada, y finalmente aquí ya no ocupo, pero es menos la derivada con respecto de x de y al cubo. Ahí está, para que esté en una sola línea todo. Y ahora voy a realizar las derivadas. Aquí va a quedar 5x a la 4, 5x a la 4. Acá me va a quedar más y por 4x al cubo. Aquí me va a quedar x a la 4 que multiplica a dy en dx igual a 3y cuadrada que multiplica a 1, que es la derivada de x, más x que multiplica a 6y de y en dx. Y finalmente menos 3y cuadrada de y en dx. Ahí están. Ya están las derivadas. Ahora me faltaría agrupar todos los términos que involucren al dy en dx, que son estos tres. Los voy a poner todos de un mismo lado de la ecuación. Los voy a dejar del lado izquierdo. Entonces me va a quedar x a la 4 de y en dx. Me va a quedar menos 6xy de y en dx y más 3y cuadrada de y en dx. Ahí está. Igual a 3y cuadrada y todos los términos que no involucran a la primera derivada. Sería menos 5x a la 4 menos 4yx al cubo. Listo. Ahora voy a factorizar la primera derivada. Fíjense, estos tres términos. Me va a quedar x a la 4 menos 6xy más 3y cuadrada por dy en dx igual a 3y cuadrada menos 5x a la 4 menos 4yx al cubo. Y finalmente voy a despejar. Dy en dx lo dejo multiplicado por un 1. Y me va a quedar todo eso dividido entre
estos términos. X a la 4 menos 6xy más 3y cuadrada. ¿Ah? Y ahí tendría yo ya el resultado de mi derivación. Este sería. Ahí está. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo que involucre funciones trigonométricas. Es el número 4. Ponemos 4. Y dice que es y por coseno de x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y que lo derivamos implícitamente. Entonces voy a comenzar por indicar aquí, como es un producto de funciones, voy a derivar la y y voy a conservar el coseno tal cual, más la derivada, más y sin derivar por la derivada del coseno. Ahí está. Igual a, aquí sería la derivada con respecto de x al cuadrado, más la derivada con respecto de x de y al cuadrado. Ahí están indicadas todas mis derivadas y ahora las voy a realizar. Aquí me quedaría de y en de x por coseno de x. Aquí me quedaría menos y por seno de x por 1, que sería la derivada del argumento, que es x. No pongo el 1. Igual a, aquí me quedaría 2x. Aquí me quedaría más 2y de y en de x. Listo, ahora sí. Voy a ver todos los términos, identificar todos los términos que involucren a de y en de x. Ahí están, esos dos. Y los voy a poner del lado izquierdo. Entonces aquí me quedarían de y en de x por el coseno de x. Ahí está. Paso menos 2y de y en de x igual. Y todos los demás términos que no involucren a la primera derivada de y con respecto de x los pongo del lado derecho. Ahí está. Ahora sí, factorizo el de y en de x. Ahí está factorizado. Y finalmente despejo. Me va a quedar 2x más y seno de x entre coseno de x menos 2y. Listo. Esa sería mi resultado. Y ya lo encierro. Perfecto. Vamos a continuar con los ejemplos también que involucren funciones trigonométricas. Sería el ejemplo 5. El ejemplo 5 que nos dice 4 coseno de x por seno de y es igual a 1. Ok, nos piden lo mismo, hay que encontrar la derivada implícita de esta ecuación. Entonces, de este producto sería 4 coseno de x que multiplica la derivada con respecto de x del seno de y más seno de y que multiplica la derivada con respecto de x del 4 coseno de x, ahí está, igual a la derivada con respecto de x del 1. En realidad, de este producto de 4 términos, que es la constante, el coseno de x y el seno de y, deberían de resultar 3 términos de la derivación. Pero como yo sé que el 4 es una constante, al momento de involucrar la derivada se elimina inmediatamente ese término, por eso ya no lo agrego. Nada más agrego los términos que van a ser distintos de 0. Ok, entonces voy a desarrollar. Aquí me queda derivada de seno de y, me va a quedar
coseno de y, perdón, por la derivada de y del argumento de y en dx. Aquí va a quedar menos 4 seno de y por seno de x y por 1, que sería la derivada del argumento de la x. Ya no pongo el 1. Igual a 0, derivada de la constante. Y ahora sí voy a dejar de un lado de la ecuación todos los términos que involucren al de y en dx. En este caso nada más es un término. Lo voy a dejar del lado izquierdo. Entonces me va a quedar 4 coseno de x por coseno de y es igual a 4 seno de y por seno de x. Y aquí me faltó el de y en dx precisamente. Y despejo de y en dx. Me quedaría 4 seno de y por seno de x. Este es y. Entre 4 coseno de x por coseno de y. Y bueno, esto se puede simplificar. Esos 4 se eliminan. 4 entre 4 es 1. Seno de y entre coseno, aquí está de y, es tangente de y, entonces me queda tangente de y. Seno de x entre coseno de x es tangente de x. Ahí está. Y esa sería mi respuesta. Ok, ahí está el ejemplo 5. Vamos con el ejemplo 6. El ejemplo 6 nos dice coseno de x por y, o sea, el argumento es x por y, es igual a 1 más seno de y. Que encontremos la derivada implícita de esa ecuación. Y nos va a quedar seno de xy negativo por la derivada del argumento. El argumento es un producto, entonces va a quedar derivada de x 1 por y más derivada de y con respecto a x me quedaría de y en dx multiplicado por x. O sea, todo esto es la derivada del argumento. Igual derivada de 1 sería 0. Derivada del seno de y con respecto a x me quedaría coseno de y por de y en dx. El coseno de y es la derivada del seno de y multiplicada por la derivada de y con respecto de x. Y ya, me va a quedar aquí, voy a realizar el producto, y por seno de xy menos x seno de xy por dy en dx es igual al coseno de y por dy en dx. Identifico todos los términos que involucren al dy en dx, que sería este y este otro, y los dejo de un mismo lado de la ecuación. Me va a quedar entonces menos x seno de xy de y en dx. Me va a quedar menos coseno de y en dx igual a y seno de xy. Listo. Factorizo, que me va a quedar menos x seno de xy más coseno de y, que multiplica a de y en dx, es igual a y por seno de xy. Y despejo. Quedaría aquí menos y seno de xy entre todo esto. X seno de xy más coseno de y. O sea, este menos ya lo pasé aquí. En lugar de ponerlo en el denominador, lo puse en el numerador. Es exactamente lo mismo.
Y este es y, no se vayan a confundir, este es y. Y ahí ya tengo mi respuesta. Muy bien, vamos a ir con el ejemplo número 7. De derivación implícita. En este caso la ecuación que nos dan es raíz cuadrada de x más y es igual a 1 más x al cuadrado por y al cuadrado. Ahí está, esa es nuestra ecuación y hay que derivarla implícitamente. Entonces yo primero expresaría mi ecuación como x más y a la 1 medio antes de derivar, y ya después voy a comenzar a derivar. La derivación acá me quedaría 1 medio de x más y a la 1 medio menos 2 medios, que multiplica a la derivada de x más y, que sería 1 más de y en dx. La derivada de 1 es 0, más la derivada de este producto. Me quedaría 2x por y cuadrada cuando derivo x cuadrada, luego más 2y de y en dx por x cuadrada cuando derivo la y al cuadrado. Muy bien, y ahora voy a simplificar. Aquí me quedaría 1 medio que multiplica a x más y a la menos 1 medio por 1 más de y en dx igual a 2x cuadrada más 2y x al cuadrado de y en dx. Muy bien, ahí está. Ahora mi tarea va a ser poner del mismo lado de la ecuación todos los términos que involucren a y en dx. Y así lo voy a hacer, que sería este y este otro. Aquí lo puedo expresar como 1 más de y en dx y todo eso entre, fíjense, x más y a la 1 medio, y aquí está el 2. No estoy haciendo todavía nada, no estoy despejando, nada más estoy reacomodando o sí, reescribiendo los términos como mejor me convenga. Entonces aquí me va a quedar 1 más de y en dx y esto va a multiplicar. Voy a tener 2xy cuadrada más 2xy cuadrada. Y esto va a estar multiplicándose por 2 por x más y a la 1 medio. Ahora sí. Me va a quedar 1 más de y de x. Voy a multiplicar, fíjense, este lo voy a multiplicar por este y también este por este. Voy a desarrollar el producto. Me va a quedar 4x y cuadrada por x más y a la 1 medio y más 4y x cuadrada x más y a la 1 medio por de y en dx. Listo. Este término, identifico, estos términos deben de estar del mismo lado de la ecuación. Entonces voy a dejar de y en dx y voy a traer todo este término. Menos 4y x cuadrada por x más y a la 1 medio por de y en dx va a ser igual a 4x y cuadrada por x más y a la 1 medio menos 1. Ahí vamos. Y ahora voy a factorizar el de y en dx. Me va a quedar 1 menos 4y x cuadrada por x más y a la 1 medio. Todo eso multiplica por de y en dx. Es igual a 4x y cuadrada por x más y a la 1 medio menos 1. Y ahora sí despejo. De y en dx es igual a 4x y cuadrada
por x más y a la 1 medio menos 1, y todo eso entre 1 menos 4yx cuadrada por x más y a la 1 medio. Vamos a ver si se puede simplificar un poco más. Parece que no. Esto, lo que sí podríamos hacer es expresar estas a la 1 medio como raíces cuadradas. No puedo dejar 4xy cuadrada por raíz cuadrada de x más y menos 1, y entre 1 menos 4xy cuadrada por raíz cuadrada de x más y. Y ahí tendría yo mi respuesta, que sería esta. Y listo, este es el ejemplo número 7. Vamos con el ejemplo número 8. Aquí está el ejemplo 8. Entonces, ejemplo 8. Ok. Ejemplo 8. En este caso, la ecuación que me dan es tangente, cuyo argumento es x menos y, que es igual a y entre 1 más x al cuadrado. Ahí está. Entonces, involucra una función trigonométrica, involucra un cociente. Vamos a ver cómo la desarrollamos. Derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces aquí va a quedar secante cuadrada de x menos y por la derivada del argumento. Derivada de x es 1 con respecto a x, y derivada de y con respecto a y va a quedar menos de y de x. Y esto va a ser igual, aquí no hay que confundir, aquí se está multiplicando así. Derivada de un cociente va a ser 1 más x al cuadrado por la derivada de la función que está en el numerador, menos la derivada de la función que está en el denominador, que sería 2x, por directamente la función que está en el numerador, entre 1 más x al cuadrado y al cuadrado, la función del denominador al cuadrado. Ok, voy a hacer los respectivos productos. Aquí me quedaría secante cuadrada de x menos y menos secante cuadrada de x menos y por dy de x igual a todo esto, fíjense, ya de una vez lo voy a multiplicar. Bueno, aquí antes de eso, 1 más x al cuadrado, esto es dy de x menos 2xy, y todo eso está entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Ahora sí, todo esto lo voy a multiplicar por estas dos. Va a quedar 1 más x al cuadrado por la secante cuadrada de x menos y menos la secante cuadrada x menos y por dy de x es igual a 1 más x al cuadrado 2xy. Y ahora sí voy a desarrollar todavía este producto, y después voy a identificar todos los términos que involucran al dy de x. Entonces todavía me falta acá. Tendría 1 más x al cuadrado que multiplica la secante cuadrada de x menos y. Y luego menos 1 más x al cuadrado que multiplica la secante cuadrada de x menos y por dy de x igual a 1 más x al cuadrado que multiplica a dy de x menos 2xy. Y ahora sí voy a separar de un lado, del lado izquierdo, todos los términos que involucran a la primera derivada, al dy de x. Aquí me quedaría 1 más x al cuadrado por dy de x negativo, ahí está, menos
1 más x al cuadrado por secante cuadrada de x menos y por dy de x. Esto es igual a menos 2xy y menos 1 más x al cuadrado por secante cuadrada de x menos y. Factorizo. Aquí voy a dejar el menos afuera y va a quedar 1 más x al cuadrado más 1 más x al cuadrado por secante cuadrada de x menos y. Por dy de x igual a menos 2x por y menos 1 más x al cuadrado secante cuadrada de x menos y. Y despejo dy en dx. Me quedaría dy en dx va a ser igual a... Aquí me queda un menos. Voy a factorizar un menos 1. Y entre... También tengo un menos factorizado acá. No más x al cuadrado secante cuadrada de x menos y. Y bueno, menos entre menos me va a dar más. Entonces vamos a dejar aquí 2xy más 1 más x al cuadrado secante cuadrada de x menos y. La parte del denominador vamos a factorizar un 1 más x al cuadrado que multiplique a 1 más 1 más x al cuadrado por secante cuadrada de x menos y. Y de aquí nos quedaría entonces... aquí nos va a quedar, fíjense, 2x, que va a quedar y entre 1 más x al cuadrado y entre 1 más x al cuadrado secante cuadrada de x menos y. Es este término entre estos dos. Más, aquí va a quedar 1 más x al cuadrado secante cuadrada de x menos y. Y aquí me va a quedar entre 1 más x al cuadrado por 1 más secante cuadrada de x menos y. Voy a simplificar en la siguiente hoja. Aquí me va a quedar de y en dx va a ser igual a este y entre 1 más x al cuadrado. Fíjense que es igual y entre 1 más x al cuadrado. Entonces va a quedar 2x por tangente de x menos y entre 1 más x al cuadrado por secante cuadrada de x menos y. Es el primer término. El segundo me va a quedar 1 más x al cuadrado simplemente. Porque aquí tengo 1 más x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. Se restan las potencias de bases iguales cuando se dividen. De secante cuadrada de x menos y entre 1 más secante cuadrada de x menos y. Y aquí me faltó. Aquí me faltó. Aquí hice 1 más x al cuadrado secante cuadrada de x menos y. Entre el 1 más x al cuadrado, aquí está. Y me faltó aquí el 1 más x al cuadrado por la secante cuadrada de x menos y. Ahí está, ahora sí está completo. Entonces al momento de simplificar me va a quedar, ahora sí, aquí va a quedar 1 más x al cuadrado por la secante cuadrada de x menos y. Ahí está.
¿sí? Si se fijan, este término es igual a este otro. Entonces los puedo expresar los numeradores sumándose. Me quedaría 2x tangente de x menos y más 1 más x al cuadrado, que multiplica a la secante cuadrada de x menos y. Y esos dos términos sumándose quedan divididos entre 1 más x al cuadrado, secante cuadrada de x menos y. Y ese es mi resultado final. Ajá. Ahí quedó. Perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí esta serie de ejemplos que ilustran la derivación implícita.